Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a hablar de todo lo que ha pasado después de la clasificación y que necesitas saber antes de la clasificación shootout que viviremos en el día de hoy y todo el día al sprint. Hay varias cosas interesantes, análisis que vamos a realizar, os vamos a contar al respecto sobre el equipo Aston Martin, así que todos los temas que vamos a tratar estarán detallados en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo no sin antes enseñaros estas imágenes que hubo ayer del Autódromo José Carlos Pace, Interlagos, cómo quedó después de que cayera esa lluvia, esa noche que se hizo, como pudimos ver en el resumen con un Fernando Alonso que lo decía, y cómo fue por la lluvia, por los fuertes vientos, cómo había gradas, había carpas que salían volando. Impresionante estas imágenes que llegaron a ver. Ha habido incluso algún aficionado herido que ha tenido que ser trasladado al hospital. Por suerte no hay ningún herido de gravedad. Los organizadores ya han dicho que van a arreglar todos estos desperfectos durante esta misma mañana en Brasil para tenerlos preparados para lo que resta de fin de semana. Han hablado de a ver qué hacen con esto, con los aficionados heridos, porque por supuesto se encargarán de ellos, entonces que dejarán ver qué es lo que harán en los próximos días, y también además aseguran que la pista necesitará volver a ser limpiada, como ya lo necesitó antes de la clasificación, porque según Pirelli en los libres 1 no hubo solo un pinchazo, que es el que pudimos ver en retransmisión oficial por el propio Fernando Alonso. No es que DAZN nos lo comunicara, es que en la retransmisión oficial se llegó a ver, pero también hubo uno de Hamilton que no se llegó a apreciar. Al no ser un pinchazo de un reventón aquí increíble que vaya 3 ruedas durante parte de la vuelta, pues no se llega a apreciar tanto. El de Alonso realmente no se apreciaba, pero es un pinchazo de esos lentos que tardan mucho en desinflarse el neumático, pero el piloto necesita regresar. Así que se tendrá que volver a limpiar la pista. Simplemente os quería enseñar esas imágenes que tuvimos ayer después de la clasificación para que veáis el estado en el que acabó la quali, y os vamos a enseñar también los ritmos, porque los ha puesto la Fórmula 1. Siempre os ponemos los ritmos, pero sinceramente, en cuanto a ritmos de carrera, es lo que vimos en Libres 1, es los pocos datos que podemos tener. Pero en ritmo de clasificación me parece que es la vez que peor lo han hecho, por un sencillo motivo. O sea, no tiene nada que ver por los resultados, sino por el cómo lo han realizado. Estos son los ritmos de clasificación que nos pone la Fórmula 1, que no están mal tirados, si más o menos anda por ahí. Pero supuestamente vemos a McLaren más rápido. Red Bull sería menos de una décima, sería una centésima, 10 milésimas más lento que los McLaren. Luego Mercedes una décima, Ferrari una décima un poco más en respecto frente a McLaren. Aston Martin estaría simplemente a 10 milésimas de Ferrari. Luego hay un escalón más grande hacia Haas, otro escalón hacia Alpine, muy cerca a Williams, un escalón a Alfa Tauri y otro escalón siendo los más lentos Alfa Romeo. ¿Por qué digo que es la vez que peor lo han hecho? Y no por los resultados, porque realmente, salvo Alpine, que sí que estarían por delante de Haas en mi punto de vista, lo único que Hülkenberg clasifica por delante. ¿Por qué están tan mal hechos, en mi opinión? Porque este ritmo, estos resultados, es esto. ¿Qué es esto? Esto es las vueltas ideales que hubo en clasificación. Este es el orden de clasificación real, la clasificación que tuvimos, y este es el ideal. ¿Qué es el ideal? ¿Cómo se mide? Con los mejores sectores de cada piloto. Y haciendo esto es como han sacado el ritmo de clasificación. Si tú te fijas, Norris es el más rápido, Verstappen seguido, Russell siguiente, Leclerc el siguiente y Stroll el siguiente. Es decir, McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari y Aston Martin. McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari y Aston Martin. Luego está Haas, Alpine, Williams. Nos vamos aquí otra vez. Ya sacamos Hamilton, que es repetido, ¿no? Que ya es Mercedes, Piastri, que es repetido, McLaren, Alonso, Pérez, Sainz, y luego están Haas, con los dos Haas además, los dos Alpine, y entre los dos Alpine está Williams. Haas, Alpine y Williams. Y luego está Alfa Tauri y Alfa Romeo, que serían los últimos. Quiero decir, no está mal tirado, las diferencias son más grandes. McLaren en ritmo de clasificación se ha mostrado más fuerte que Mercedes.
pero a mí me parece que es la vez que peor lo han hecho por ese sentido. Y McLaren no es más rápido que Red Bull en ritmo a una vuelta y demás. Pero bueno, estos son los ritmos que nos pone la Fórmula 1. Y en cuanto a los ritmos de carrera, que veremos en pista cómo se realizan, estos serían supuestamente, según la propia Fórmula 1, los ritmos de carrera que tenemos con un Red Bull, que ahí sí serían los más rápidos. Mercedes, los siguientes, que para mí Mercedes es, os lo llevo diciendo toda la semana, el rival a batir y el rival que puede batir, mejor dicho, a Red Bull, y de no ser por el tiempo, Hamilton debería de haber clasificado un poco más arriba. Luego está Ferrari. Yo diría que incluso McLaren debería de ser más rápido, pero ahí. Alfa Tauri, lo único que los Alfa, como empiezan tan atrás, pues tendrán peor ritmo. Alpine, Aston Martin, Alfa Romeo, Williams y Haas. Esto según lo que pudimos ver en la sesión de entrenamientos libres 1. Así que eso es en cuanto a esos ritmos que nos ha dejado la Fórmula 1 y ahora sí os vamos a dar comienzo con ciertos análisis, además después de haber visto los ritmos, que esto de los ritmos es lo que pudimos ver en pista y ya luego lo que sea en la realidad pues puede ser diferente, pero ha vuelto Aston Martin, hay mucha gente ya hablando al respecto sobre esto, ha vuelto Aston Martin, el tercer y el cuarto puesto que lograron en Interlagos consigue corroborarnos que han regresado, no. Por supuesto, ese tercer y cuarto puesto es condicionado por la lluvia, los Aston fueron los primeros en salir, pillaron la pista mejor imposible, únicamente pudieron pasarle Verstappen y Leclerc. Esto tampoco nos dice que Aston Martin está más atrás, es decir, para mí ya es muy definitorio que se metieron a Q3 con facilidad los dos pilotos, que Stroll se está sintiendo muy cómodo y los dos pilotos entraron a Q3 con facilidad. Es decir, esto ya te demuestra que no es el coche, no es lo que estaban teniendo en México, no es lo que estaban teniendo en Austin, pero tampoco es lo que estaban teniendo en Qatar, con un Stroll que caía en Q1, no es lo que estaban teniendo en Japón, en Singapur. Es decir, parecen haberse encontrado un poco, por lo menos ese ritmo está ahí, y eso es la realidad. El tercer y el cuarto puesto no, pero que están entre los 5 mejores equipos, que es donde deberían de estar, ¿no? Pues por lo menos, pues eso sí que nos lo puede llegar a confirmar. Hoy al día sprint, que se espera ya un mejor clima, podremos ver en clasificación dónde están realmente en comparativa en vuelta limpia. En cuanto a los ritmos de clasificación, según la Fórmula 1, de por sí nos lo ponían en quinto lugar, pero es eso. El ritmo estuvo claramente condicionado por la lluvia y es así. Pero ojo, esto es muy positivo para la carrera. Hay un Stroll, que lo veremos más adelante, que tenemos sus propias declaraciones, que dice que al final desde ese puesto tienen que pelear por el podio. Y Alonso, incluso antes de llegar a este fin de semana, lo decía, si sales en las posiciones de delante es mucho más fácil seguir ese ritmo porque sigues el ritmo del de delante que salir desde las posiciones atrás porque sigues el ritmo de delante y eres difícil adelantar más con esta MR23 que sabemos esas complicaciones que tiene. Entonces, partiendo desde una posición tan elevada intentarán defenderse, pero es lo que os digo, hoy en el día del sprint podremos ver un poco mejor ese ritmo real. Pero yo diría que ya era definitorio ese ritmo en Q1 y Q2, que entraron con facilidad, y un Stroll que se ha sentido muy cómodo. Al igual que al principio de temporada os decíamos que Stroll era lo que demostraba que Aston Martin estaba bien, porque Stroll conseguía rendir bien, no al nivel de Alonso, pero estaba rindiendo bien, pues es lo mismo que os digo hoy. Lo de Stroll demuestra que está ahí. Ahora os hablamos además de Stroll porque ha habido mucha gente comentando esto, pero también os quería decir que hay que aplaudir lo que ha hecho Aston Martin desde el jueves. ¿Por qué? Desde el jueves llegaron diciendo que venían con los deberes hechos, diciendo que habían trabajado mucho en el simulador, traían coches diferentes, eso ahora lo comentamos, pero traían coches diferentes y ya no solo coches diferentes, sino que han mezclado, el coche Frankenstein que os hemos comentado aquí, han mezclado los paquetes que había antes de las mejoras en Austin y los que había después de las mejoras en Austin. ¿Por qué? Porque los dos coches había ciertas virtudes que tenían y había ciertos defectos que todavía incluso el coche en Austin pues tenía y eran diferentes. Entonces, ¿qué han hecho? Pues mezclarlos intentando sacar a relucir los mayores beneficios posibles y quitando las desventajas que tuvieran cada coche. Y oye, por lo menos en Interlagos ha funcionado. Yo ayer os lo decía, esto es Interlagos, esto es lo que ha pasado aquí. Veremos otro tipo de circuitos. Y Las Vegas no se espera un buen fin de semana, así que ni hoy hay que tirar la casa por la ventana, ni hay que quemarla en Las Vegas si no rinden bien tampoco. Esto es un proceso largo y cada circuito puede ser diferente. Aquí por lo menos han rendido bien y eso hay que aplaudirlo, además de aplaudirles la buena gestión de la clasificación, porque viendo el tiempo que había fueron los primeros en salir. Y oye, era lanzar una moneda.
era intentar ser o de los primeros o de los últimos. Hubo quienes vieron que ya de los primeros no eran e intentaron ir de los últimos y lo han pagado, como es Piastri o como es Checo, que de Checo tenemos que hablar en este vídeo. Pero en el caso de Aston Martin tiraron la moneda y para salir los primeros. Salieron, no salir de los primeros, es que salieron los primeros. Y de no ser porque está Verstappen y porque Leclerc hizo un vueltón, hubieran conseguido clasificar aún por encima, es decir, que les salió bien y es algo de lo que hay que aplaudir, es algo de lo que incluso Tom McCulloch ha comentado, sus palabras textuales ha sido un día muy bien ejecutado por todo el equipo, nos ha dado un buen resultado en la clasificación y todo el mérito es de Lance y Fernando, sobre todo ahí refiriéndose por cumplir en unas condiciones tan malas, pero para mí mucho mérito también de Aston Martin de hacerlo ahí. Hay que aprovechar las oportunidades. Lo que no hicieron en Mónaco, pues porque no en ese momento no les salió. Bueno, hay que aprovechar esas oportunidades. No sabes cuándo la puedes tener. La han aprovechado en Interlagos en esta clasificación. ¿Por qué Stroll ha quedado por delante de Alonso? Esto es una pregunta que a mí incluso por otras redes sociales me han realizado y os lo voy a contestar muy sencillamente. Hay gente diciendo que es que Stroll tiene un coche diferente que Alonso y por eso ha quedado por delante. Y eso es así, porque Pedro de la Rosa lo ha dicho que los coches eran diferentes. Sabemos que han mezclado las mejoras y los dos coches no eran exactamente iguales. ¿Esto es por lo que Stroll ha quedado por delante de Alonso? No. Stroll ha quedado por delante de Alonso porque desde los libres 1 se ha mostrado muy bien, desde los libres 1 se ha sentido muy cómodo y ha quedado por delante. Stroll, lo que pasa es que este año ha tenido una mala suerte y enorme. Stroll en algún circuito donde se ha podido un poco lucir, aún así estaba por detrás de Alonso, empezó la temporada con aquellos daños en las muñecas, que se perdió incluso los test de pretemporada. Quiero decir, hemos visto un año de Stroll muy malo, muy pésimo y que ya ha llegado a un punto en el que por moral ya no estaba saliéndole los resultados. Pero Stroll, sin ser un piloto para estar al nivel de Alonso constantemente, es un piloto que de vez en cuando tiene estrella, de vez en cuando tiene un rendimiento espectacular. Stroll hizo la pole en Turquía 2020, para que os hagáis una idea, un fin de semana que fue complicadísimo en aquel circuito en Istambul. Stroll en Brasil ha rendido mejor que Alonso, por lo menos en clasificación, y en Libres 1 ya se había mostrado muy fuerte. Veremos en cuanto a el día de hoy en el día del sprint y en ritmo de carrera si es capaz de igualarle, pero Stroll ha quedado por delante no porque los coches sean diferentes y porque el de Stroll sea mejor, sino porque hoy simplemente ha conseguido hacer la vuelta mejor que Fernando. Y es la única explicación, ya está. Es que yo esto lo dije a principios de año, cuando había mucha gente insultando a Stroll. Yo dije, va a haber algún momento en el que Lance vaya a quedar por delante, porque Stroll no es manco. Stroll no es el peor piloto que ha pasado por la Fórmula 1. Lo que pasa es que Stroll tiene unos picos muy altos y a la vez muy bajos. Ese es el problema que tiene Lance. Ese Gran Premio de Turquía 2020 es el que mejor le define, no por la clasificación, sino por la carrera. Empezando desde la pole, el primer stint que hicieron con intermedios estaba bestial. Consiguió mantener ese primer puesto y distanciarse de Checo, que era el segundo. Pero cambiaron de neumáticos, era el mismo compuesto, era la misma situación de la pista y empezó a decaer hasta el punto de que quedó séptimo. Habiendo dominado la primera parte de la carrera, luego acabó séptimo. Quiero decir, eso es lo que define a Stroll. Tiene unos picos muy altos, pero cuando tiene el momento alto, es muy buen piloto. Y así ha sido en Brasil. Es de aplaudirlo y no hay que decir más. Todavía no se sabe exactamente qué es lo que trae cada coche. Se habla de que el suelo, por ejemplo, los bordes, que es algo que se introdujo en Austin, se han mantenido, pero la parte interior debería de ser la que había en Qatar. Eso es algo que se ha estado comentando, que he visto a periodistas italianos que suelen hablar de piezas y demás, que lo han comentado, por lo menos eso en el caso de Stroll, así que ese es un cambio que podría haber, no se sabe más y cuando acabe el fin de semana y se sepa mejor, que además habiendo 2 semanas hasta Las Vegas, seguro que esto acaba saliendo, os contaremos que llevan ambos coches. Os vamos a poner ahora las expectativas, las palabras de los dos pilotos de Aston Martin, donde, por cierto, Fernando Alonso ha dicho algo bastante interesante posterior a la clasificación, y es que ha dado como un mensaje al público diciendo que saben lo que están haciendo, que esto es algo que se está hablando mucho, incluso aquí también lo hemos comentado, de hablar de si están perdidos y de si salir tanto desde el pit lane significaba que estuvieran perdidos. Bueno, pues ha llegado Alonso con este tercer y cuarto puesto, que sabemos, y Alonso también lo comenta, que es condicionado por la lluvia, pero lo que dicen es que saben lo que están haciendo, y venían todo el fin de semana
indicando que venían con los deberes hechos, que venían ya sabiendo qué configuración necesitaban poner, han mezclado las mejoras para sacar las mayores de las virtudes y les ha salido genial. Así que ahora este mensaje de Alonso es muy fuerte con esas palabras que nos comenta. Congratulations P4, you've got to be really happy with that. Yeah, we need it. I think the last 2 Grand Prix we were a little bit experimenting and we were starting from the pit lane, all these kind of things. So we needed a nice result here in Brazil for both cars to give up some hope, you know, in the team and just, you know, prove that we understood few things and we are quite competitive. So this proves that we know what we are doing and I'm happy with that. Y además de la alegría que le podemos ver después del resultado que tiene su equipo, también nos habla al respecto sobre las expectativas del fin de semana, un fin de semana que tanto sábado como domingo se espera que sean seco, condiciones que no sean cambiantes, así que estas son sus expectativas. What about the rest of the weekend, the sprint, the race? What can you guys do from high on the grid? Yeah, I hope it's just a clean weekend, a good tomorrow, sprint and race, and then on Sunday obviously we have a very good position to start the race. Maybe no more rain. It was only today, the biggest day, so hopefully tomorrow, sunny day, so people can enjoy more. Y Lance Stroll creo que ha definido a la perfección lo que fue la clasificación para los Aston Martin, hablando acerca de que definitivamente no son el tercer mejor equipo, pero que desde luego que Checo debería de llegar, que los Mercedes están fuertes, que McLaren está fuerte, pero que verán que son capaces de hacer y él dice que hay que pelear por el podio. After a tough few races, that's got to feel great. Yeah, for sure. It was a good result today. So what can you do for the rest of the weekend? What's the aim? Is the podium an opportunity for you guys there? Yeah, I mean, we're aiming for a podium. You know, I think it's going to be tricky, though. I don't think, you know, we have the kind of third quickest car. You know, I think, yeah, the McLarens are going to be quick on Sunday, and yeah, we're fortunate with the rain that came in, so we got our lap in early. I don't think everyone got their laps in, but you know, sure, Perez is going to be coming through the field. You know, the McLarens, but we'll see what we can do. And you know, there's more to come for the rest of the weekend. Is there anything you can do overnight? I know you're in Perth Fermi. Was there anything you can do to improve the performance? Yeah, well, we can't change much on the car, but yeah, I was feeling good in the car today, so there's not much I would change. It felt pretty good throughout all of qualifying. All right, thank you very much. Thanks. Lo último, ya cerramos con el equipo Aston Martin. Stroll salió cabreadísimo del coche porque después comentó que encima su vuelta era muy mejorable, porque dice que se dejó muchos apex, se dejó muchas curvas, podría haber cerrado mejor las curvas y haber hecho una mejor vuelta completa, por lo que salió bastante cabreado, pero que muy contento por el resultado. Así que ya pasamos de tema y nos vamos al equipo Ferrari con un Carlos Sainz que tuvo muy mala suerte. Por lo menos así es lo que dice. Lo que pasó es que sobre todo Ferrari no supo conseguir salir con los dos coches además en el buen momento. Leclerc salió un poco delante, tampoco demasiado, la vuelta de Leclerc fue una bestialidad, pero Carlos Sainz salió el octavo coche. ¿Dónde clasificó? Octavo. Salieron muy atrás, Ferrari se la jugó, ya que no salían de los primeros, pues probaron a salir de los últimos e intentar pillar una mejor condición de la pista antes de que llegase la lluvia. El problema es que la lluvia realmente no llegó al final de la clasificación, pero lo que llegó fue el viento, y el viento lo cambió todo. Hizo muy difícil ya correrse, las ráfagas de viento llegaron y acabó por llegar la lluvia, por lo que ese octavo puesto era lo máximo a lo que optaba. Si no hubiera salido a pista hubiera sido ese mismo puesto porque ya nadie estaba mejorando. Can you just tell us how you found that session and whether you feel like there was more out there had it not been for Yeah, the we weather? got unlucky there with the weather. We were one of the last cars to leave the pits with the cold tires and the temperature dropping and the rain coming, the gust of winds. We were just unlucky today because the pace in Q2 wasn't too bad, and yeah, a bit disappointed obviously because we were very late to go out, and yeah, we missed the chance to do a good lap. Do you feel that had you gone out earlier, you I would cannot hear you. Do you feel that if you had gone out earlier, there may have for been sure. opportunity to be a lot further up? Was pole on the Yeah, I cards? was P8 on the queue, and I qualified P8, P9 and P10 in the queue qualified behind me. So it was clear that the later you were going, the slower the track was, and yeah, it was not ideal.
Y a su vez que Sainz, otro que tuvo mala suerte fue Checo. Al igual que Carlos salió octavo y quedó octavo, Checo salía noveno y quedó noveno. Bueno, luego ha habido algún cambio de posición, Carlos ha subido un puesto debido a una sanción de Russell, pero Checo se ha quedado en ese noveno lugar. Pero el noveno puesto de Checo va más allá, según comenta él. ¿Por qué? Porque ha quedado noveno, salía noveno, tampoco iba a conseguir mucho, pero que su vuelta era para sí haber mejorado a algunos pilotos porque estaba teniendo una buena vuelta y sobre todo pues también sabemos el coche que dispone, ¿no? Pero que estaban consiguiendo hacerlo, estaban consiguiendo mejorar y el punto donde lo perdió todo fue que se salió Oscar Piastri delante suya. Piastri, que sabemos que pues quedó último porque no cerró vuelta, se salió en la última curva real del circuito, ya la que te da pie a la recta principal, aunque hay todavía ya 2 curvas, pero en la curva 12, como digo, ahí se salió Oscar Piastri y justo Checo cuando llegó a esa curva era cuando Piastri ya estaba regresando a pista, entonces ya ahí tuvo que abortar ese intento y es por lo que acabó quedando en noveno puesto. P9, you seemed like you were hindered on your lap. What happened out there? We were just incredibly unlucky today. I should have been in the front row. My lap was very close to Max's until the last corner, and I found Piastri, so I had to back up my lap, and meant that I was just been nowhere. Very unfortunate because I felt like we had a lot better today. If you had the pace for the front row, it must give you confidence for the rest of the weekend that you can score some good points today. Yeah, definitely. I think there are some good points and good opportunities to race from here. Muy interesante que Max Verstappen, que no salió el primero pero acabó consiguiendo la pole, habla de cómo sintió desde dentro todo ese cambio de la pista, porque dice que al principio de la vuelta estaba a la perfección, hubo algunos pilotos que ya desde el comienzo la pillaron mal, ¿no? Pero en el caso de Verstappen, el primer sector se sintió bien, pero llegó al segundo y hubo un viento impresionante que llegó a cambiar todo el equilibrio del monoplaza. Lo único que su equipo le pidió que siguiese tirando, por supuesto, y al final acabó dando sus frutos, ¿no? Pero eso es lo que dice, que nunca había sentido algo igual. Lo que dice es, cuando salimos, el primer sector estaba bien, pero empezó a llover, el viento aumentó y cambió de dirección en la sección central, en el segundo sector, que además es el sector más revirado y donde necesitas más confianza. Y dice, lo que dificultó mucho la conducción, pero el equipo me dijo que siguiera empujando. Nunca había experimentado algo que influyera tanto en el equilibrio del coche, pero al final ha sido un gran resultado y nos prepara bien para el domingo. Para la carrera al sprint intentaremos hacerlo lo mejor posible, ya que creo que estará reñida en el sprint shootout. Así que esas son sus palabras. Veremos si hoy tenemos un sprint reñido y podemos tener una buena pelea por parte de Hamilton, que es el piloto que yo os llevo diciendo toda la semana que esperaba que compitiese, y ha sido una lástima que salga quinto pensándolo para el domingo, porque si saliera segundo yo creo que le iba a poder dar pelea, pero justo es por eso por lo que dice Hamilton que el quinto puesto fue salir quintos y ya está, no optaban a mucho más. Cree que el resto del fin de semana va a ser muy complicado por esto, y es que para la carrera pues eso, va a ser muy complicado porque tienes que pasar a los dos Aston Martin, luego tendrías que pasar a Leclerc y luego tener el ritmo suficiente como pasar a Verstappen. A mí ayer, si fuera de cámaras, fuera de redes sociales, me lo preguntó un amigo mío y os lo que le decía, digo, es que si sale segundo, quizá pelea por la victoria, por lo que hemos visto y por lo que las expectativas que había. Saliendo quinto lo tiene complicado, necesita que haya revuelo, ¿no? Al menos en mi opinión. Las palabras de Hamilton son las siguientes: quinto, nunca vas a sentirte tan bien. Lo he hecho lo mejor que he podido y espero que el domingo tengamos una carrera mejor. El coche ha dado muestras de un rendimiento decente, pero parecía que estábamos un par de décimas por detrás de los pilotos de delante. Hemos hecho algunos cambios antes de la clasificación y parece que el coche es un poco más agradable de conducir que en los libres 1, pero en general no ha sido especialmente rápido. Dicho esto, las condiciones y las circunstancias al final de la Q3 quizá nos han puesto un poco más atrás de lo que nuestro verdadero ritmo habría mostrado, pero es difícil decirlo con seguridad. Creo que el resto del fin de semana va a ser después de esto un poco más complicado. Veremos, igual que os decimos que hoy es un día normal, hoy es un día de seco, condiciones sin cambiar y que deberíamos de ver los rendimientos más reales. Veremos si Hamilton puede pelear por hoy por la victoria en la sprint. Y otro piloto que realmente se había mostrado muy fuerte, lo hemos visto con esos ritmos ideales que hemos visto al principio del vídeo, ¿no? Que teóricamente es quien se podría haber llevado la pole si hubiera conseguido hacer esos 3 sectores en el mejor momento.
Lando Norris, que finalmente clasificó séptimo, sale sexto debido a la sanción que os he dicho antes de Russell. Ha habido varias sanciones, esto os lo contaremos mañana mejor para que sepáis seguro el orden de salida, pero bueno, saliendo desde la sexta posición, dice que por supuesto no era el resultado que querían, pero que hicieron un mal trabajo en el momento a salir a pista. Definió muchísimo esto y por eso lo destacamos tanto, porque el equipo que acertó, pues acertó de lleno, y el equipo que fue empeorando, que no salió en el momento idóneo, pues salieron para atrás. A veces estas cosas ocurren y hay que saber conseguir aprovechar esas oportunidades. En el caso de McLaren y Lando Norris no fue así, y lo que dice es: no es nada en absoluto el resultado que queríamos. Hemos demostrado un gran ritmo en seco, pero no hemos hecho un buen trabajo para salir a pista en el momento adecuado con la llegada de la lluvia. Ha sido una verdadera lástima y es bastante decepcionante para el equipo, ya que es una gran oportunidad perdida hoy. Ha sido un duro comienzo de fin de semana, pero mañana daremos lo mejor de nosotros en el sprint para sumar puntos positivos. Así que eso es lo que dice Lando Norris. Esto es todo lo que tenéis que saber previo a este día, al sprint que se nos viene en el día de hoy. A las 3 dará comienzo la clasificación Shootout, por lo que os recomiendo que la veáis, que estéis atentos, y si no, tendréis el resumen de esa clasificación en el canal. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de recibirlos. Dale un like al vídeo para apoyarlo y para apoyarnos si te ha gustado, porque apoyas muchísimo dándole ese like. También te recomiendo que te suscribas para no perderte ningún otro vídeo, y ahora sí, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.